En la capital del departamento del Chocó, ubicado en el país del corazón, Colombia, y en medio de la espesa selva atravesada por el río Atrato, nos encontramos con sorpresa la fiesta más larga del país, hecha en una cultura afrodescendiente, que va desde el 20 de septiembre hasta los primeros días de octubre en homenaje al patrono de la ciudad de Quibdó, San Francisco de Asís. Dice la historia que este fue un hombre que predicó la pobreza como un valor y pidió vivir la vida de un modo sencillo, tal como lo dice el Evangelio. 2 años después de su muerte, San Francisco fue canonizado. Desde entonces los católicos han viajado con su imagen por todo el continente, llevando su enseñanza a cientos de comunidades. A Quibdó, por ejemplo, llegó por el río Atrato, y desde entonces se celebra esta fiesta colorida, ejemplo del sincretismo entre lo católico y las religiones africanas, similar a uno de los festivales más grandes y famosos del mundo, la temporada del carnaval en Nueva Orleans, que remonta sus orígenes de la tradición católica y comienza el 6 de enero en la noche de Epifanía. Desde ese día se empiezan a ver carrozas, bailes de máscaras y los famosos king cake, bailes, carrozas y disfraces que también son utilizados en este rincón de la selva pacífica. Las tradicionales fiestas de Zampacho fueron inscritas en el Patrimonio Cultural Inmaterial durante una reunión en la sede del organismo en París. Ahora, estas fiestas fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su diversidad cultural, su expresión creativa y su acervo de conocimientos y técnicas que se han transmitido de generación en generación, convirtiéndose en la 8ª fiesta cultural de Colombia en ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Crisol de nuestra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente. Quibdó, capital de Chocó, ubicada en la inmensa selva del Pacífico colombiano. Región rica en oro, carbón, platino y petróleo, yacimientos que contrastan con su cruda realidad. Aquí pasó un fenómeno muy raro. Ellos en su tiempo, por ejemplo, los sirios libaneses manejaban lo que era el comercio y la industria, porque en Quibdó del año 1910 al 40 fue un emporio industrial. Aquí había fábrica de velas, fábrica de jabones, fábrica de pasta alimenticia, aquí había fábrica de velas, de bujías para motores, fábrica de muebles que eran para el Chocó y para exportar a todo el mundo a través del río Atrato, que era digamos, la vía arteria principal que comunicaba a Quibdó con todo el mundo. En esa época, la gente de Quibdó estudiaba en Londres o en Nueva York o en Cuba, partiendo de Quibdó, de aquí del río Atrato. Aquí llegaban barcos directamente de Londres, de Cuba, de La Habana, de México, Veracruz, de Nueva York, a Quibdó. Y el comercio era con ellos directamente. Luego, a partir de la década del 40 se acabó. La capital de Chocó, ubicada al frente de la confluencia del río Quito con el río Atrato, es la única capital departamental de Colombia donde su clase dirigente y su población son mayoritariamente afrodescendientes. Población carente de todas las necesidades básicas como la educación, salud, empleo e incluso la confianza. Un municipio que, aunque está bañado por el río Atrato, hay días en que sus habitantes se mueren literalmente de sed.
un centro urbano configurado en medio de la inmensa selva del Pacífico, con más de 3 siglos de existencia y con la fiesta patronal más larga de Colombia, las fiestas de San Pacho. Pero antes de hablar de estas coloridas fiestas, es necesario conocer un poco sobre la historia que se tejió en la selva chocuana. En 1648, Fray Matías Abad, un monje franciscano, llega a Quibdó a evangelizar a los indígenas citaraes, comandados por el cacique Guasebay Quibdó, que eran los que habitaban en esta área que hoy es Quibdó. Desde la época de la conquista, los indígenas Embera y Guaunán estaban asentados en los cauces de los ríos Atrato y San Juan. Todos estos indígenas fueron evangelizados y tiempo después, con la llegada de los españoles, se convirtieron en esclavos de las fructíferas minas de oro que proliferaban en esta región. Sin embargo, sus pequeños y frágiles cuerpos hicieron que los españoles los reemplazaran por negros provenientes del África, que fueron llegando por el río que marcó la historia de Quibdó, el río Atrato. Y es así como en el siglo XVII, 1600, a fines del siglo XVII, se hace la primera importación de negros al Chocó. Quibdó es una ciudad que no se fundó por los españoles. Por eso no es la ciudad típica española, que hay una plaza principal y alrededor de la plaza está la alcaldía, la casa de gobierno, la catedral. Quibdó no es así. Quibdó está a orillas del río Atrato. A raíz de la construcción de la carretera Quibdó-Medellín, primero, y después Quibdó-Pereira, el río Atrato dejó de ser la arteria principal de las comunicaciones y del comercio. Cuando no había carretera que uniera Quibdó con Medellín ni con Pereira, entonces todo se hacía por el río. El comercio de Quibdó era con el mundo primero, con Nueva York, con Inglaterra, con México, con Cuba, y después y Cartagena y Barranquilla. Eso era el comercio de Quibdó. El cemento, las varillas, la construcción, las legumbres, la cerveza, las bebidas, el whisky, todo, el arroz, todo llegaba por el río Atrato del mundo y de Cartagena. Ahora viene por Medellín, de Medellín, y viene de Pereira o de Bogotá o de Cali. En el río Atrato se describió la historia de Quibdó. Ahora solo es utilizado como medio de transporte para campesinos y turistas que se dirigen hacia los pueblos ubicados en la margen de la cuenca del río Atrato o para sacar la madera de las entrañas de las selvas chocuanas. Entonces podemos ir concluyendo primero que Quibdó en su origen es una ciudad a origen indígena, Quibdó y el Chocó. Después llegan los africanos como esclavos por la mano de obra para las minas. Luego llegan los sirios libaneses a Quibdó y al Chocó. Llegan ingleses, norteamericanos, suecos, franceses, griegos. Esto era un mercado persa. Eso ocurrió hasta más o menos los años 1950 del siglo XX. A partir de allí, esa gente se fue yendo hacia sus lugares de origen. Hoy la Afrópolis del Atrato y el Gran Claro urbano en la selva, con sus más de 100.000 habitantes, el 92% urbanos, se debaten entre la alegría anual sanpachera y las dramáticas condiciones de subsistencia. Pero el Chocó no es solo problemas y pobreza. Allí también existe un tesoro que aún no ha sido arrebatado: su música, su danza, su folclore.
Las fiestas patronales de San Pacho son el hilo conductor de la fundación de Quibdó, atribuido a los franciscanos. Es un espacio de resignificación en lo urbano que cuentan con la participación de los 12 barrios más tradicionales de la ciudad, en donde se sincretiza lo cultural y la religiosidad, lo mestizo y lo afro. Un espacio para el colorido, la alegría, la espiritualidad y la protesta. Ustedes saben que la mayoría de las fiestas casi siempre tienen una sola actividad, digamos, o es religiosa o es cultural, pero la de nosotros está ligada a las dos. Se inicia con la religiosa y luego viene la pueblerización, viene ya cuando la gente se apropia de ella e involucra la parte cultural o la parte de los feligreses con la parte divina, la parte religiosa. De acuerdo al diario de Fray Matías Abad, del cual tengo por allí parte de una fotocopia de los escritos de los franciscanos, él dice que llegó a un pueblo que en su lenguaje distaba a medio camino de Avechurro, en el Atrato, y encuentra allí a una cantidad de indígenas en un tambo grande. Al principio ellos tratan de atacar esta comitiva, pero luego él logra apaciguar a los indígenas y finalmente terminan regalándole un pedazo de terreno. Allí, a partir del 30 de septiembre, empieza a levantar una iglesia. Lo ayudan los indígenas y el 3 de octubre logra terminarla y el 4 de octubre realiza una procesión por el río con 15 piraguas. Dice exactamente él en su diario que adelante iba el cacique Candia tocando la campanilla, se portaba también un Cristo y un cuadro de San Francisco de Asís. El antropólogo Rogerio Velázquez dice que es la primera noticia documentada sobre la celebración de la primera fiesta en Quibdó. Desde ese día, San Francisco es declarado patrono de la ciudad.